Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al Salón de Audiencias número 28 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, a fin de llevar a cabo y de levantar en primer lugar la suspensión y dar comienzo a la audiencia de práctica de pruebas dentro de la causa judicial 2017-176, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por Juan Carlos Uriana y otros contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otros. En el salón de audiencias se encuentran varios de los señores apoderados del extremo pasivo. Se deja constancia que no hace presencia el señor apoderado de la parte demandante. Igualmente, visto el expediente, no se encuentra que haya solicitud de aplazamiento de la misma, ni tampoco que el señor apoderado de la parte demandante, además de no solicitar el aplazamiento, haya enviado con cuestionario para el testimonio que ha de rendir la compareciente. Igualmente pertinente resulta reconocer personería jurídica al doctor Juan Camilo Escayón Rodríguez como apoderado del Ministerio de Salud y la Protección Social, al doctor Carlos Erasmo Arrieta Álvarez. Bueno, el doctor Escayón pues, se identifica con la cédula de ciudadanía 80-773-785 y tarjeta profesional. ¿Es el mismo número, doctor? No, 201-815. Gracias, doctor. Igualmente al doctor Carlos Erasmo Arrieta Álvarez, en nombre y representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor se identifica con la cédula de ciudadanía 1047-382-629 y tarjeta profesional 191-096. Y finalmente, el doctor Manfred Junior Carrillo, con cédula de ciudadanía 84-093-267 y tarjeta profesional 166-123 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en nombre y representación del Departamento de La Guajira. A los anteriores colegas se les reconoce en su respectiva condición de apoderados judiciales, respectivamente de las entidades antes mencionadas, personería jurídica para actuar en la presente diligencia. Igualmente se encuentra presente la testigo, doctor Jesús, por favor, recuérdame, la testigo María Mercedes Líbano Alzate, quien ha sido identificada con cédula de ciudadanía 52-509-572. Dentro de sus generales de ley nos manifestó de estado civil casada, de profesión psicóloga y de cargo subdirectora general, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Antes de iniciar la diligencia, le explicamos a la testigo cuál era la mecánica en presencia de los señores apoderados, cuál era el objeto de la prueba, y por lo tanto pues nos queda por tomar el juramento de rigor. Por lo tanto se solicita que la audiencia en su totalidad se coloque de pie. Señora María Mercedes Líbano Alzate, ha sido convocada usted ante la Administración de Justicia, de cuyo titular es el suscrito juez 39 administrativo del Circuito de Bogotá, para que, bajo la gravedad del juramento, declare sobre los hechos objeto de la prueba, los cuales le fueron advertidos.
¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante esta autoridad judicial? Lo juro, su señoría. Lo juro. Gracias, muy amables. ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor? Le advierte el despacho que las inconsistencias que se llegaran a encontrar en el curso de la presente diligencia, como con posterioridad, divergencias que tienen que ser significativas respecto de la verdad real y material que nos va a relatar, son susceptibles de pena privativa de la libertad a título de perjuro. Igualmente que conforme al artículo 33 constitucional, tiene usted la salvaguarda de no declarar contra sí y contra los parientes en los grados de consanguinidad y afinidad que la norma constitucional prevé. ¿Comprende las consecuencias de faltar a la verdad? Las comprendo, su señoría. Bien. Recuérdele al despacho hace cuánto tiempo está vinculada como subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estoy vinculada desde el 28 de agosto del año 2018 en el cargo de subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuérdele al despacho cuáles son las funciones de la subdirección a su cargo. Las funciones de la subdirección a mi cargo es apoyar a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el seguimiento, monitoreo y coordinación de la implementación de todos los programas que tiene el ICBF a nivel nacional, velar por que haya una articulación misional entre las diferentes áreas y programas a cargo del ICBF, asimismo como velar por la correcta ejecución e implementación de los recursos y de los programas a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bien, como habíamos precisado antes de comenzar la diligencia, el caso que nos ocupa obedece a la muerte de la menor Sandra Milena Uriana Fernández el día 13 de febrero de 2016 por supuestas deficiencias en nutrición, ¿cierto? Ante el eventual abandono de las entidades accionadas, especialmente de la comunidad Guayú Ranchería Esquet de Uribia. Sírvase recordarle al despacho cuáles son los programas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en atención a la niñez e igualmente y muy particularmente frente a la comunidad Guayú y especialmente respecto de la ranchería Esquet de Uribia en el departamento de La Guajira. ¿Y desde cuándo están esos programas? Bueno, su señoría, me permito iniciar diciendo y aclarando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una entidad de orden nacional que tiene como su principal misionalidad propender por la promoción y garantía de los derechos de las niñas y adolescentes del país. Esto quiere decir población menor de 17 años, con un foco especial en población en situación de vulnerabilidad. Específicamente para el departamento de La Guajira tenemos un despliegue de toda nuestra oferta programática. Esto quiere decir que nosotros atendemos a la población vulnerable en el departamento de La Guajira con 5 modalidades iniciales de atención, un programa que está enfocado a la atención integral a la primera infancia, que son estos programas o esta modalidad de educación inicial que cobija a los menores de edad entre los 0 y los 5 años, donde incluimos adicionalmente a todo un componente de pedagogía de fomento de habilidades, todo un componente de acompañamiento nutricional cubriendo el 70% de los requerimientos nutricionales.
de los niños que están en nuestro programa. Adicionalmente tenemos diferentes programas de nutrición en los cuales me voy a concentrar más adelante, a través de los cuales cumplimos con nuestra misión de adelantar acciones orientadas a la prevención de la desnutrición aguda en la población colombiana. Adicionalmente tenemos programas de niñez y adolescencia dirigidos a la población de 6 y 17 años, donde a través de diferentes… Doctora, le hago un paréntesis, por favor, permítame. Claro que sí. En este momento, siendo las 11 de la mañana, hace presencia el señor apoderado de la parte demandante. Lo coloco en contexto, doctor. Ya habíamos tomado el juramento de rigor, le habíamos advertido a la subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el objeto de la prueba. Igualmente le explicamos cuál era la mecánica, le tomamos el juramento. Y en este momento ella estaba explicando cuáles son las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en materia de atención a la niñez. Igualmente, pues en su relato, también conforme a la pregunta hecha oficiosamente por el despacho, iría a ir enfocando los programas de atención de la niñez respecto del departamento de La Guajira y la comunidad guayú, específicamente a la que pertenecía la menor fallecida, que fue por un problema de desnutrición crónico. Entonces, sí señor, ¿qué pasó? Cuénteme, doctor. Señor juez, era para excusarme por la hora de llegada, tenía vuelo programado a las 6:30, se retrasó y salió a las 9:30, y por eso pues la hora de llegada, excusarme frente a usted y los demás asistentes a la diligencia. Perfecto, doctor, muy comprensible. ¿Viene de Medellín? Sí, señor juez, de la ciudad de Medellín. Sí, allí es como una hora para llegar y bueno, en fin. Por favor. Continúo. Estaba describiendo una tercera modalidad de atención, que es todos nuestros programas orientados a la niñez y adolescencia, dirigidos específicamente a la población que está entre los 6 y 17 años, con un enfoque muy específico en prevención de situaciones de riesgo, como entendidos estos como, por ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas, prevención de violencias, embarazo adolescente y demás. Otra área misional que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el trabajo con familias y comunidades, a través de las cuales proporcionamos orientación a las familias y herramientas para propender por ahondar en el fortalecimiento de las familias como principales entornos protectores de los niños. Y por último, un componente muy grueso de protección, que es aquella modalidad que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de la cual abrimos a procesos administrativos de restablecimiento de derechos a aquellos niños, niñas y adolescentes cuyos derechos hayan sido directamente vulnerados o amenazados. En resumen, para poder entrar en materia de los programas de primera infancia y nutrición, que es en los que quisiera hacer énfasis, para el departamento de La Guajira, y para dar un caso ilustrativo de cuál es la envergadura que tenemos nosotros en términos de cobertura de inversión, para el año 2018, que es el año donde yo oficialmente inicié como subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el departamento de La Guajira, el ICF, a través de estas modalidades que he explicado de manera muy brevemente, atendió a más de 135.000 niños, niñas y adolescentes en los diferentes programas que ya mencioné, con una inversión aproximada a 243.700 millones de pesos. Esto en respuesta a todo un despliegue que tiene el ICF en el departamento de La Guajira, donde es importante mencionar que nosotros, teniendo en cuenta las características culturales y las condiciones geográficas, hemos hecho un despliegue muy importante donde llegamos a este número de beneficiarios en el departamento a través de más de 3.600 unidades de servicio que están desplegadas a lo largo de todo el territorio de La Guajira. Quisiera hacer énfasis, si me lo permite, señor juez, en los programas que tenemos de primera infancia y de nutrición, que son los que tienen que ver con la lucha que tiene el Instituto Colombiano de aportar a la prevención, y repito, desde nuestra mencionalidad, aportar a la prevención de la desnutrición aguda en los niños y niñas menores de 5 años en el país. Para comenzar, entonces, quiero decirles qué es lo que estamos haciendo en materia de nutrición. Tenemos una estrategia que está compuesta por 2 modalidades principales.
Y también quiero hacer un contexto y un antecedente muy importante. Estos programas vienen funcionando desde hace muchísimos años en el ICF, pero se vienen reforzando y fortaleciendo a partir del 2014, en respuesta a la calamidad pública por sequía y declaratoria de crisis en el departamento de La Guajira. En respuesta a esa crisis y esa declaratoria y de calamidad pública, el ICF lo que hace o lo que ha venido haciendo desde el 2014 es un fortalecimiento constante y mejoramiento de sus modalidades de atención en La Guajira, buscando aumentar cobertura, buscando fortalecer nuestras modalidades de atención y, por supuesto, tener unas modalidades de atención muy adaptadas a las condiciones, como les dije, sobre todo culturales, donde tenemos un particular énfasis de trabajo con la comunidad wayuu, como lo puede demostrar nuestros lineamientos operativos. En ese sentido, quiero destacar 3 programas importantes, si no más, y usted, señoría, por favor me indicará hasta qué momento tengo yo oportunidad de hablar. A ver, la importancia de estas diligencias y la forma como se está llevando esta audiencia es que inicialmente el testigo deponga sobre todo aquello que es de su conocimiento y lo pueda presentar de manera libre. Perfecto. Porque es a partir de la información que nos va o que nos está suministrando que posiblemente podrán venir algunas preguntas adicionales, o bien por el despacho o bien por los señores apoderados aquí presentes, de manera que puede tomarse el tiempo necesario porque para eso la Administración de Justicia debe garantizarle que su asistencia sea efectiva a esta diligencia. Muchas gracias por la aclaración, su señoría. Entonces, como les dije, teniendo en cuenta que puedo entrar un poquito más en detalle, quiero hacer énfasis en varias acciones que hemos tenido en el departamento de La Guajira, con especial énfasis a partir de la crisis, de la declaración de crisis en el 2014. La primera es que tenemos 2 estrategias importantes de atención y prevención de la desnutrición. Una que se da a partir de las cuales en el año entre el 2018 y lo que llevamos del 2019 hemos invertido más de 11.509 millones en el departamento de La Guajira. La primera de esas se llama un programa denominado 1000 días para cambiar el mundo, donde lo que hacemos específicamente es contribuir a la atención para prevenir la desnutrición aguda y el retraso en talla en niños menores de 5 años, incluyendo la intervención a las madres gestantes con bajo peso gestacional, teniendo en cuenta que esa es una condición que contribuye a generar desnutrición aguda y es una manera efectiva de contribuir a la desnutrición aguda. Quisiera también hacer énfasis que en el marco de este programa, que opera en los 15 municipios del departamento de La Guajira, tenemos nosotros desde 2018 a 2019 hicimos una ampliación de cobertura de más del 33% con respecto al 2018. Esto quiere y demuestra mucho más el compromiso del Estado colombiano de poder como dar respuesta a esta problemática en el departamento. Cabe también aclarar que estas modalidades surten o la manera en que nosotros focalizamos nuestros servicios son en respuesta o producto de un proceso de georreferenciación, donde nosotros hemos podido determinar a través de un estudio y también por cortes de población de CISBEN cuáles son esos puntos críticos en el departamento donde nosotros debemos ingresar y llevar y poner a disposición la oferta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A través entonces de esta oferta, como les dije, pasamos de atender 2.880 usuarios en el 2018 a tener una capacidad instalada para atender en el 2019 a más de 3.800 usuarios, con una ampliación de cobertura, insisto, del más del 33%. Adicionalmente tenemos una estrategia muchísimo más específica y es cuando entra ya a mediar una situación que amerite un tratamiento específico bajo la salvedad que nosotros no suplimos, por supuesto, en ningún momento la competencia de salud. Nosotros hemos dispuesto desde el año 2015 y hemos instalado, hemos puesto en marcha 2 centros de recuperación nutricional en el departamento de La Guajira, ubicados en Manaure y Riohacha, a través de los cuales nosotros hacemos una intervención específica de recuperación del estado nutricional de aquellos niños con desnutrición aguda sin complicaciones médicas,
Cuando son complicaciones médicas, como ustedes saben, es competencia de salud, pero lo que sí queremos precisamente es que aquellos niños que están superando una situación de desnutrición aguda tengan un tratamiento específico con un equipo interdisciplinario altamente calificado para poder superar precisamente esa condición de desnutrición y evitar en ese sentido o prevenir, pues, contribuir en ese sentido a prevenir las mortalidades asociadas a la desnutrición. Otra modalidad que queremos también destacar dentro de lo que hacemos en el departamento de La Guajira, que es una modalidad bastante significativa por la cobertura que tenemos, es que dentro de nuestra oferta que tenemos para primera infancia, en el departamento de La Guajira tenemos una modalidad específica que se llama la modalidad propia. ¿Y por qué hago alusión o por qué hago referencia a esta modalidad propia? Esta modalidad es específica o es especial porque ha sido construida producto de acuerdos y diálogos con las comunidades indígenas, es decir, que está adaptada en la medida de las posibilidades a todos los usos y costumbres de las comunidades en materia de nutrición, de seguridad alimentaria y nutricional, de cosmovisión frente a la infancia y el desarrollo infantil, y precisamente es la comunidad o cosmovisión de la comunidad wayú la que está impregnada en esta modalidad. A través de este quiero decir que es uno de los principales programas que tenemos en el departamento de La Guajira, donde en el 2018 llegamos a más de 58,000 niños y niñas menores de 5 años. Y otro aspecto a destacar de esta modalidad es que en el marco de esta modalidad, como les expliqué, es una modalidad que busca fomentar y potenciar el desarrollo infantil de los niños, y nosotros tenemos una concepción integral del desarrollo infantil, donde es importante tener en cuenta que los niños se deben fomentar las habilidades cognitivas, físicas, de salud, incluyendo las nutricionales. Y teniendo en cuenta las condiciones en Guajira, esta modalidad ha sido efectiva porque nosotros a través de esta modalidad garantizamos el 70% de los requisitos básicos nutricionales en materia de nutrición a través de comida que le damos a los niños en el momento en que están recibiendo la atención. Eso con respecto a la modalidad de primera infancia. Otras acciones que quisiera yo destacar a partir como de esta apuesta que tiene el gobierno desde el 2014, una vez más en respuesta a la crisis o la declaración de la calamidad pública que se hizo bajo la administración pasada, que se llamó y se denominó la Operación Guajira, que se realizó por 12 días en el mes de abril en el 2018, precisamente en respuesta a la situación de desnutrición en el departamento, y tenía como objetivo identificar los factores de riesgo y poder ubicar geográficamente las comunidades, familias y personas y niños que necesitaran atención específica por parte de las entidades del Estado. Esto fue un ejercicio liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en articulación con otras entidades del Estado, como ente rector también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que son todas las entidades del Estado que son responsables por la promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A través de esta Operación Guajira, que fue una cosa muy específica, muy contundente y muy enfocada, en el territorio de La Guajira se logró atender a 250 comunidades. Esto implicó que pudimos atender y brindar servicios de atención a más de 5.400 familias, que representó una atención de más de 12,000 niños, niñas y adolescentes en el departamento de La Guajira, donde hubieron intervenciones bastante integrales, que incluía desde hacer valoración nutricional para poder identificar casos y remitir casos dependiendo de las competencias y necesidades de la población. Se hizo entrega de complementos nutricionales, pues no voy a entrar en detalle, pero sí complementos nutricionales entre los que incluimos Bienestarina, que es un producto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que precisamente cumple la función de servir como suplemento nutricional para las comunidades, específicamente estas comunidades cuando son comunidades indígenas que tienen índices de malnutrición. A través, otros logros a rescatar es que a través de esta Operación Guajira logramos vacunar y gestionar la vacunación de más de 3.800 personas y desparasitación de 967 niños. Pero si quisiéramos destacar de los principales logros de esta Operación Guajira realizada, como les dije, en el mes de abril de 2018, yo destacaría dos importantes. Es que producto de esta operación nosotros pudimos ir a los lugares alejados y vincular
a más de 4.169 nuevos beneficiarios, es decir, niños que no estaban accediendo a la oferta del Estado por una u otra razón, los pudimos vincular a nuestras modalidades de atención del ICBF, en los que ya les conté, con énfasis especial en primera infancia y nutrición, es decir, niños y niñas menores de 5 años, incluyendo madres gestantes con bajo peso gestacional, que son personas que estarían en riesgo para que sus hijos desarrollen desnutrición. Y adicionalmente, no solamente pudimos vincular a más de 4, pudimos ubicar y darle oferta a esta población que no estaba siendo beneficiada, sino que también ampliamos y nos comprometimos y lo cumplimos con la ampliación de 640 cupos en nuestras modalidades que les comenté ya de nutrición, específicamente para comunidades étnicas. Como les dije, nosotros en el departamento de La Guajira sí tenemos un énfasis especial en las comunidades étnicas, específicamente en la comunidad Wayuu. Otras 3 últimas acciones, si me lo permite su señoría, que quisiera destacar, que ya un poco reflejan más lo que estamos haciendo desde la actual administración, pero que igual es una manera de ilustrar el despliegue institucional que tiene y el compromiso institucional que tiene una entidad como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la situación específica del departamento de La Guajira, y cómo nosotros hemos sido asertivos frente a las condiciones y al comportamiento de situaciones que vemos en territorio. Cuando nosotros llegamos en esta nueva administración en el 2018 y vimos un poco las cifras de los estados de desnutrición en el departamento, nos dimos cuenta que cuando los niños se van de vacaciones de nuestros servicios, no quisimos como dejar de atender a la población, al menos en el componente nutricional. Entonces, para esto nosotros pusimos en marcha una estrategia que se llamó Estrategia de Prevención a la Desnutrición, Plan 1515, Amor y Fórmula en el Hogar para La Guajira en esta Navidad, que se implementó durante el mes de diciembre, específicamente entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, en articulación con el Ministerio de Salud también, a nivel nacional y departamental, donde lo que hicimos fue hacer un barrido de más de 4.400 niños o menores de 5 años priorizados para poder llevar alimentos y complementos nutricionales, paquetes alimentarios que se entregaban a las familias y a los niños para que pudieran tener este cubrimiento nutricional durante el mes de vacaciones mientras se iniciaban o retomaba la prestación de servicios. Esto con el fin de una estrategia muy grande y muy macro de poder contribuir a prevenir la mortalidad infantil asociada a la desnutrición, en la cual específicamente pudimos detectar 30 casos de desnutrición aguda, severa y moderada que pudieron ser tratados, unos tratados en comunidad cuando meritaba el caso y otros poder ser remitidos a salud también cuando meritó el caso, incluso ser trasladados a nuestros centros de recuperación nutricional, como ya les mencioné, que están ubicados en Manaure y Riohacha. Adicionalmente, quiero destacar que nosotros, en el departamento de La Guajira, en los años 2017, distribuimos los complementos nutricionales que les he mencionado, que es nuestro producto, que es la bienestarina, y los alimentos para mujeres gestantes. Distribuimos más de 830 toneladas en el departamento de La Guajira en el 2017, que llegaron a más de 153.000 beneficiarios, tanto de nuestros programas como de no necesariamente nuestros programas como producto de convenios interadministrativos con el departamento. Y en el 2018 llegamos con más de 800 también toneladas a beneficiar a más de 163.281 personas en el departamento de La Guajira. Adicionalmente, y con esto quisiera cerrar, también la actual administración cuenta con o implementó o está implementando un plan nacional contra la desnutrición en departamentos, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos priorizados, dentro de los cuales se incluye La Guajira, y que tiene como propósito específico disminuir las muertes de niños menores de 5 años asociadas a la desnutrición, contribuyendo a los logros de las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es una estrategia muy importante porque esto es producto de un análisis que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde identifica cuáles son aquellos aspectos que es importante fortalecer para ser incluso mucho más contundentes en la respuesta que está haciendo el Estado, y que de manera
de manera bastante contundente ha venido desarrollando, sobre todo a raíz de la creación de crisis de emergencia en la Guajira, donde se quiere por una parte fortalecer la identificación de los niños que tienen con desnutrición, es decir, poder llegar y mejorar los mecanismos de identificación de niños con desnutrición, poder fortalecer la captación y atención oportuna de niños con desnutrición, activar esa ruta que se está construyendo de manera intersectorial con todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para activar rutas oportunas de atención y tratamiento de la desnutrición en el departamento de La Guajira, fomentar el desarrollo de capacidades para fortalecer la atención en los servidores públicos, mejorar el seguimiento a casos, que es algo también muy importante. La desnutrición es una condición que necesite, requiere un seguimiento específico, sobre todo cuando ocurre en menores de 5 años. Entonces, poder mejorar ese seguimiento, asegurar recuperación y, sobre todo, evitar recaídas, y así está diseñada la estrategia, y poder fomentar mayores acuerdos de cooperación tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Como producto de este gran plan contra la desnutrición que arrancó con esta nueva administración, nosotros hemos podido, uno de los grandes logros que hemos podido ver a nivel nacional es que, en La Guajira, es que si comparamos lo que vamos de este año con el año anterior, se ha logrado la disminución del 30% del reporte de casos notificados por mortalidad asociada a desnutrición, lo cual considero que es un resultado y un logro bastante significativo. Con esto yo cerraría diciendo y haciendo énfasis en que pues nosotros desde el instituto, pues como lo dije inicialmente, tenemos un despliegue muy importante. Ya les di las cifras de cobertura y de inversión que ilustran un poco este gran alcance que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de La Guajira. Y el señor juez me preguntaba específicamente en el municipio de Uribia. Yo puedo destacar que de esa gran inversión y cifras que les mencioné al inicio, nosotros tenemos en Uribia específicamente 902 unidades de atención con una capacidad de atención de más de 19.000 cupos beneficiarios específicamente para Uribia, con un presupuesto asignado de casi 41.000 millones de pesos. Muchas gracias. Bien, bajo esa perspectiva y ubicándonos para el año 2016, finales del año 2015, diciembre de 2015, último trimestre de 2015 y primer trimestre de 2016. Bueno, antes de enfocar esa pregunta, recuérdele al despacho la ranchería Esquet, dónde está ubicada y a qué distancia del principal centro poblacional de La Guajira. Yo no tengo conocimiento exacto de esa información que me está pidiendo su señoría. Bien. Puedo colegir de la demanda del centro poblacional más cercano, es Uribia. No sé, doctor, señor demandante, ratifíqueme si lo que estoy diciendo es cierto. Sí, señor juez, de hecho la ranchería pertenece al municipio de Uribia. Bien. Señora subdirectora, recuérdenos, por favor, para esas precisas épocas, 2015-2016, con qué personal contaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la, no sé si se llame Regional Uribia o Centro Uribia, no sé cuál será la terminología más adecuada, que tenía apostado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atender las demandas de servicio y sus funciones misionales. Señor juez, yo quisiera recordarle como antecedente para esa pregunta que yo me encuentro vinculada desde agosto del 2018 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y podría responderle dentro del conocimiento que tengo actual. Nosotros en el departamento de La Guajira contamos, además de la dirección regional, contamos con 5 centros
zonales ubicados en Manaure, Nazaret, Riohacha, Fonseca y Maicao. Los casos de Uribia son recepcionados en Nazaret y es allí donde disponemos de un equipo interdisciplinario en el Centro Zonal de Nazaret, un equipo interdisciplinario donde se atienden pues todas las necesidades y se remiten y se hacen como toda la identificación de necesidades y acceso a oferta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No podría decirle para 2016 con qué personal contaba el centro zonal. Eso. En el receso, del cual reanudamos, el despacho empezó a indagar sobre situaciones más particulares del caso atinente a la menor Sandra Milena Uriana Fernández. El despacho evidentemente comprende que la señora subdirectora no estaba para esa época y siempre entendimos que ese testimonio no era un testimonio presencial, pero también entendemos, y no ha sido discutido en el curso del proceso, que Sandra Milena Uriana Fernández hace parte de la comunidad guayú o hizo parte de la misma. Como los programas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están destinados particularmente a la comunidad guayú, que es prácticamente etnia mayoritaria en el departamento de La Guajira, es necesario también establecer pues cuál fue la gestión efectiva del instituto frente a la menor fallecida. Para el despacho no es posible en este momento entrar a decretar pruebas de oficio porque también tiene vencida la oportunidad procesal. Y la única manera de hacerlo es por auto de mejor proveer antes de proferir sentencia, lo cual pues evidentemente no es este el momento procesal. También de otra parte el Código General del Proceso lo que quiso fundamentalmente era evitar, digámoslo, una situación como la que nos está aconteciendo, de que quien viene pues no estuvo presente y pues obviamente nos va a empezar a contestar dentro de la lógica de su conocimiento desde el punto de vista presencial, pues que no estuvo. Y pues ni más faltaba que el despacho no entendiera que la señora subdirectora asumió funciones pues con la presente administración, 2018. Pero también es cierto que no se puede abstraer como institución del conocimiento y las competencias específicas y funcionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, particularmente para esa ranchería Esquet, y por lo tanto es necesario ahondar más. No tendría mayor validez un testimonio que única y exclusivamente nos brinde una información que por supuesto es importante y le agradecemos a la testigo, pero que está en el decreto y en el manual de funciones. De manera de que el despacho, para el despacho es claro que vamos a empezar a ahondar en la situación de Sandra Milena Uriana Fernández, pero no podemos ahondar si no hay conocimiento que debió haber estado preparado en su momento, porque así que ya le concedo el uso de la palabra al doctor, porque el objeto de la prueba es sobre los hechos del proceso en parte y adicionalmente es sobre qué pasó en este caso, porque a mí sinceramente pues es importante. Doctor, cuénteme por favor. Muchas gracias, señor juez. Es que quisiera hacer varias precisiones frente a lo que usted nos está manifestando.
Con la contestación de la demanda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó y aportó al despacho los informes sobre la actividad desplegada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las vigencias y periodos que usted justamente está refiriendo en estos precisos momentos. Es decir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya aportó al proceso los medios de prueba con los cuales pretendía demostrar cuál fue su actividad en la vigencia 2015 y 2016, que es lo que usted nos está solicitando. El testimonio solicitado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tal cual como lo podrá corroborar, está encaminado a que la subdirectora general demuestre y despliegue toda la actividad desarrollada en la comunidad Guayú, que es justamente lo que se ha planteado dentro de este proceso y es el objeto por el cual se presentó, y así está dada las razones por las cuales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solicitó y se decretó esta prueba. Luego, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está claro que el objeto de la prueba que se pretendía con el testimonio de la subdirectora general está cumplido, porque las vigencias, lo que usted extraña con el testimonio, no era objeto de la solicitud de prueba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya está aportado dentro del proceso con la contestación de la demanda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El objeto de la prueba era que la subdirectora, de manera más detallada, que es justamente lo que se ha logrado, de manera más detallada explicara cómo funcionan y datos específicos del funcionamiento de todos los programas y planes desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la comunidad Guayú. Luego, señor juez, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, parte solicitante de la prueba, el objeto está cumplido. Muchas gracias. Bien, señor apoderado de la demandante, usted nos había pedido la palabra. No, bien. Ya vamos a revisar un tema antes de dar respuesta. Un receso, doctor Jesús. Bien, el receso lo aprovechamos para verificar las afirmaciones del señor apoderado de la parte que representa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, evidentemente, pues la información que allí está fundamentalmente coincide con lo que la señora subdirectora nos está comentando desde el punto de vista tanto de política institucional como acciones emprendidas en términos generales, pero obviamente, como es de notar en los folios 191 y siguientes, pues está la política marco, ¿sí? Están unos acompañamientos de ejecución, apropiación y ejecución presupuestal, y pues que nos pueden dar luces sobre el tema. Sin embargo, en el folio 202 dice: cuando se pidió la prueba y cómo se decretó, escuchar en la diligencia de testimonio a la señora subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien puede dar fe de toda la actividad desarrollada por la entidad para atender a la población vulnerable del departamento, y en especial el caso que hoy nos ocupa. Pues, como el caso que hoy nos ocupa es el de la niña fallecida, ello implica que el testimonio fue citado también para llegar a prueba de detalle sobre cuál fue la atención que el instituto dispensó a Sandra Milena Uriana Fernández. Y como bien entiende el despacho, la señora subdirectora no está en esa época. También entiende el despacho que jamás fue llamada a este proceso como testigo presencial. Sería un hecho de imposible declaración, pero resulta que las instituciones permanecen y los seres humanos somos transitorios, y por lo tanto, evidentemente, una institucionalidad se caracteriza por su permanencia, por su continuidad, más cuando se trata de servicios tan esenciales a la población
infantil, población infantil que conforme a la Constitución todos sus derechos son fundamentales y tienen un plus de garantía protegida inclusive por la Convención de la infancia y de la adolescencia, que hace también parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, si la entidad, como nos lo pidió en la prueba, venía a aclarar el caso que hoy nos ocupa, pues la atención es a nivel de detalle y en sus registros institucionales debe tener fundamentalmente el seguimiento de este caso. Entonces, establecerá la testigo, entre otros puntos, todo lo relacionado con la atención de esta menor en cuanto sea del cargo de competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo soportará, en caso de que así lo hubiere, con la documentación expedida por el Centro de Atención Regional, Local, Territorial, Municipal, Departamental, que debería atender a esta ranchería. Fundamentalmente también las visitas que se hicieron a esa ranchería, quiénes las hicieron, qué encontraron, si se registraron. Doctora, tranquila que nosotros le damos copia de este audio, o si no ustedes lo encuentran en internet, ustedes ya saben, pueden consultar Google, nombre de Leonardo Galeano Guevara. Esta audiencia debe aparecer publicada mañana si quieren. Hoy mismo la subo a internet, entonces eso aquí pueden encontrar todo lo que necesitan en cuanto yo les pueda colaborar. Entonces necesitamos llegar a punto de detalle. Obviamente, en cuanto corresponda a las competencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuál fue la atención dada fundamentalmente a la menor, que según entiendo falleció por una desnutrición aguda y un shock hipovolémico, entiendo. Entonces, ¿requerimos cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿2 meses? Ustedes me dicen. Yo soy materia disponible para estos temas. Entonces, señora subdirectora. Pues, entendiendo que está en ese nivel de detalle, entendiendo que tendría que mandar a revisarme el expediente, apersonándome del tema como usted lo ha solicitado, haciendo la exposición. Yo diría que la información la tendríamos para yo poder tenerla sistematizada, revisada en 2 meses y poder hacer la presentación de cómo lo está pidiendo. Doctores, por favor, mire, entiéndeme que mi labor es facilitar su trabajo. Mi idea es que ustedes puedan hacer las cosas. Si necesitan 2 meses, 3 meses, 3 meses. ¿Necesitan 3 meses? ¿Un receso? Listo. Un receso. Mire, recuerden que yo puedo suspender. Vamos del receso porque pues el señor apoderado del ICF quería también dialogar en el sentido de determinar cuál era el término que se requería para poder preparar las pruebas o la información a nivel detalle que hemos solicitado. Entonces, hoy nos encontramos a 3 de mayo. Miremos un calendario, por favor, doctores, doctoras, si son tan amables. En principio, pues sería el 3 de junio, pero no sé el 3 de junio, el 3 de julio, perdón. ¿Está bien ese día o ahí sí tenemos que contar un poco con la agenda de la señora subdirectora? Entonces, verifiquemos cómo está y buscamos la situación. Ubicamos la mejor forma de audiencia. No hay inconveniente.
máquina, no hay nada que hacer. Bien, entonces, ya concertada la hora, quedaríamos para el día 10 de julio, ¿no? 8:30 antes meridiano para continuar la presente diligencia. Obviamente suspendemos el proceso por la audiencia de práctica de pruebas y lo que buscamos fundamentalmente establecer, conforme a este testimonio, conforme a las actividades misionales, conforme al arraigo de la persona, conforme o no a su pertenencia o no a una comunidad, ¿sí? Es cuál es el grado de atención y atención específica que debía o no realizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso concreto, dentro del marco de sus competencias. Si ustedes efectivamente tenían que realizarlas, pues tendrán que identificar a cargo de qué centro zonal, regional, departamental, municipal, local, lo que sea, estaba la atención, cuál era la infraestructura de ese centro, quiénes prestaban ese servicio, mirar si la señora aparece en los registros, es decir, porque vamos a tener que llegar a esa circunstancia. ¿Y por qué? Porque están los derechos de un extinto menor, función que elemental y primordialmente cuida, conserva y salvaguarda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la familia como núcleo esencial de la sociedad. Entonces, queremos agradecerle a la testigo su asistencia, a los señores apoderados y unos minutos más para redactar el acta. Igual, esto queda publicado en internet entre hoy y mañana. Sí, doctor, cuénteme. Señor juez. Faltan unas pruebas documentales antes de cerrar la audiencia. Yo quiero aprovechar para anexar al expediente la constancia del trámite de los 3 oficios dirigidos a Procuraduría Regional de La Guajira, Fiscalía General de la Nación y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 6 folios. Bien, para los efectos pertinentes se reciben los oficios de 20 de marzo de 2019 dirigidos a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Procuraduría Regional de La Guajira y a la Fiscalía General de la Nación. Incorpórense al expediente para los efectos pertinentes. Entonces, ahora sí damos por concluido el objeto de la presente diligencia con la suspensión de la audiencia de práctica de pruebas y será hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias.